Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Tenía la piel más oscura que las hebreas. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos. Y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues de este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días, y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, entregamos este mensaje a la influencia del Espíritu Santo. Habla cada uno de nosotros a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que produce en tu iglesia un gran cambio, una gran transformación. Sabemos que tú estás hablando a nosotros acerca de la santidad. Y estás deseando un pueblo santo para ti. Y estás diciendo noche tras noche, día tras día, que tenemos que limpiarnos para entrar en tu presencia. Gracias, Señor, que tenemos el camino abierto, que podemos entrar libremente, confiadamente al trono de la gracia. Pero danos, Señor, luz y conocimiento. Toma tu bisturí y arranca de nuestros corazones las cosas que no te agradan. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia, porque eso es tu trabajo entre nosotros. Y te daremos la gloria y la honra, porque tú solamente lo mereces. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El Señor me habló claramente de que yo tengo que dar este mensaje sobre la lepra. ¿Qué significa la lepra? ¿Qué produce la lepra? ¿Cómo se puede diagnosticar la lepra? Los leprosos en aquellos tiempos eran señalados y separados del pueblo de Dios. Y los que andaban con lepra andaban en una muerte mientras vivían. Y la lepra en la Biblia siempre simboliza el pecado incurable fuera de Dios.
Y mientras ellos andaban con esta lepra, andaban muertos, como hoy en día los que andan en pecado andan muertos en pecados, iniquidades. En el Antiguo Testamento la lepra era un ejemplo de que estaban perdidos, que estaban en ruina, no solamente por lo que habían hecho, sino por lo que eran leprosos. Tenían una identidad de leprosos. Recuerda la historia de Naamán, el general del ejército de Siria, que vino a Eliseo queriendo que él le sanara de su lepra, y vino con su orgullo, esperando que el profeta le tratara como un gran general que por casualidad tenía la enfermedad de lepra. Pero Eliseo le trató como un leproso que por casualidad era un general. Y Dios mira muy diferente a nosotros. No vea posesiones, no vea estatura, Él ve el corazón y trata no según nuestras posesiones, sino trata según nuestros corazones. La lepra produce ciertas cosas en el cuerpo humano. En primer lugar, produce insensibilidad, o se siente uno adormecido, no siente el dolor en las extremidades. Se hacen muchos daños, se hacen llagas, las llagas no se curan. Y el pecado hace algo similar, produce una insensibilidad, una dureza de corazón. Notemos en la historia que hemos leído que la nube de la presencia de Dios vino sobre Aarón y Miriam y Moisés. La gloria de Dios le envolvió y la gloria de Dios habló. Pero esa misma gloria, que era la voz de Dios y la presencia de Dios, produjo juicio en ella. La gloria de Dios, como Dios nos está hablando en estos días, quebranta y bendice los que se arrepientan y los que se postran en su presencia, pero la misma gloria de Dios que trae bendición, trae juicio también. El sol que hace germinar la hierba y producir fruto, también endurece el barro. Y es una cosa terrible entristecer el Espíritu Santo. Es una cosa terrible cuando ya el corazón está tan endurecido que no siente. Sansón anduvo en pecado por muchos años, pero llegó el momento cuando el Espíritu Santo lo dejó. Y llega el hombre a un punto en que ya no hay arrepentimiento, que se endurece el corazón de tal forma que no siente la gracia de Dios. Eso hace la lepra guardado en el corazón, hace insensible el corazón. Los que son santos son los que están llorando más por sus pecados. El santo llora porque no puede llorar. Y mientras dice, Señor, quebranta mi corazón, está quebrantado y llorando y lamentando su dureza, pero está quebrantado. Pero el que está lleno de esa lepra es insensible. Está en tinieblas, no sabe dónde anda, tropieza constantemente. No sienten más la convicción de pecado. No hay don más grande que el don de arrepentimiento. No hay estado más terrible para el ser humano de que Cristo te abandona, te deja continuar en tus propios caminos. Cuando el Señor sanó el hombre al pozo de Bethesda, dijo, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Y qué puede ser peor que estar 38 años paralizado? Lo peor es que Cristo ya no pasa por ese pozo de Bethesda y te deja ahí. Necesitamos recobrar de nuevo lo que es el temor de Dios. La lepra también deforma la cara.
distorsiona, deforma la cara. Y el pecado deforma la cara. Hace que la cara sea dura. Los ojos ya no tienen esa ternura, esa sensibilidad. Satanás se va apoderando de la persona y se ve en el rostro. No hay nada más bello que el rostro lleno de la presencia de Dios, brillando la gloria de Cristo, la sensibilidad, la ternura del amor de Dios que sale por los ojos de los creyentes. No hay nada más terrible que unas tinieblas en el rostro de las personas. Y hay bastante tinieblas en el rostro de los pecadores, porque están en tinieblas porque nunca han conocido la luz. Pero la tiniebla más densa está en los corazones de aquellos que han rechazado la luz. Y esto es la condenación, dijo Cristo, que la luz ha venido al mundo, el hombre ha amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La lepra de aquellos tiempos también separaba del pueblo, de la congregación, de la casa de Israel. La palabra santidad no significa solamente pureza, y eso sí lo significa, pero también significa separación. Y el pecado separa de Dios. Y el pecado separa a los hermanos. Como hemos oído antes, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y si no hay comunión, es que estamos andando en tinieblas. Y comunión no es amistad. Comunión no es tomar una taza de café en un bar y charlar. Comunión es algo que solamente los que lo tienen saben lo que es. Y si lo tengo que explicártelo, no estás ni convertido. ¿Qué tenían que hacer los leprosos de aquellas épocas? Cuando el sacerdote le pronunciaba leproso, ellos tenían que rasgar sus vestidos como señal de duelo, como señal de calamidad, como señal de una gran tristeza. Para que nosotros podamos ser limpios de la lepra del pecado, tenemos que tener el mismo sentimiento, no rasgar los vestidos, sino rasgar nuestros corazones y mostrar arrepentimiento, mostrar duelo. Porque no hay una calamidad que le puede caer más grande que la calamidad de ser separado de Dios y de su pueblo. Pero hay muchas personas que toman el pecado como nada, lo toman a risa, a guasa. Sí, somos todos pecadores y quién no, total. Cuando viene un avivamiento como ha venido en los años pasados en algunos países, hay gente que se han agarrado los pilares de la iglesia pensando que el suelo se iba y iban derecho al infierno. Y lo que Dios está produciendo en estos días es una renovación del temor de Dios, de la santidad de Dios. Y Dios quiere una iglesia limpia y santa, y Él vendrá por esa iglesia. Y denle gracias a Dios que no ha venido todavía, porque muchos se quedarían. Rasgar sus vestidos como señal de duelo, de calamidad y de gran tristeza. No hay cosa más terrible que la tristeza de un corazón lleno de pecado. Y no hay gozo más grande que el gozo de un corazón puro. Bienaventurados los de puro corazón. Bienaventurados, felices, alegres, los de puro corazón. Segundo, tenían que cubrirse la boca. Ponían un pañuelo cubriéndose la boca como un muerto. Y es una buena señal también si el pecado así del pecado de murmuración, que pongamos algo bastante fuerte sobre la boca. Que no estemos tan listos y tan dispuestos a soltar la lengua. Porque dice Santiago, la lengua es un fuego que contamina a muchos. Y es encendido del infierno. Y mira cuán gran cosa puede encender una llama pequeña. Y así la lengua es un fuego de iniquidad. Y el leproso rasgaba sus vestidos, echaba polvo en la cabeza, clamaba y gritaba y se tapaba la boca. Tercero,
Cuando ya estaba pronunciado el leproso, tenía que gritar. Cuando se acercaban cualquier persona que no era el leproso, él tenía que gritar a alta voz: ¡Inmundo! ¡No se acerca, inmundo! Como dijo Pedro, cuando Jesucristo le mostró ese milagro de los peces, ¿recuerda? Pedro conocía el Antiguo Testamento. Y Pedro dijo: no se acerca a mí, Señor, que soy un hombre inmundo. Cuando el profeta vio la gloria de Dios sobre el altar, clamó: ¡ay de mí, que soy inmundo y habito entre un pueblo de labios inmundos! Si somos sinceros, podemos decir la misma cosa. Habitamos entre un pueblo de labios inmundos. 4 tenían que quedar separados de la congregación hasta que el sacerdote le pronunciara limpio. Yo puedo ver a alguno que dice: pues mira, yo no tengo lepra. Es que estaba yo blanqueando la casa, se me ha caído unas gotas. Pero no es lepra total, eso pasa, todo lo tenemos. La lepra comenzaba con unas manchas rojas, se iban extendiendo hasta que se hacía blanca la piel y blanco el pelo se ponía blanco. Cuando caía estas caspas, luego se hacía carne cruda. Y el sacerdote del Antiguo Testamento estaba bien preparado para distinguir. Y yo creo que hoy en día los siervos de Dios tenemos que estar preparados para distinguir entre arrepentimiento correcto y arrepentimiento emocional. Tenemos que poder decir: esto está sucio y esto está limpio. Tenemos que recobrar de nuevo lo que es los ojos espirituales. Pero esa cosa de gritar inmundo, hermanos, traducido al día de hoy en la situación en que estamos, significa una confesión pública. Significa que el que se arrepiente de todo corazón también confiesa. Y cuando hubo arrepentimientos en la Biblia, había confesión y había restauración y restitución. El tiempo de Felipe, cuando bautizó en Samaria, la Biblia dice que muchos venían confesando sus pecados. Y es necesario también la confesión, a veces privado y a veces público. Si el pecado ha sido contra la iglesia, la confesión tiene que ser público. Si ha sido un pecado escondido o entre 2 hermanos, tiene que ser privado. Pero de gritar inmundo significa que uno está dispuesto a que todo el mundo lo sepa: yo he pecado. Y el que quiera hacerlo escondidos no está arrepentido. Y luego, cuando el sacerdote le pronunciara limpio, pasaba una ceremonia de limpieza, de lavacro. Necesitamos estar limpios por la palabra de Dios. Cristo habló a los 12 discípulos y dijo: ya sois limpios por la palabra que os he hablado. Pero cuando tuvo la Santa Cena y estaba ahí Judas, y el Señor se ciñó con una toalla, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Dijo: ya sois limpios, pero no todos. Pero cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, nos arrepentimos en su presencia y Él nos pronuncia limpio. Gracias a Dios que el Espíritu Santo puede confirmar a nuestros corazones y también puede confirmar al siervo de Dios que eso es auténtico. A las 2 cosas: el testigo del cielo y el testigo en la tierra. Y al aceptar la palabra o humillarnos bajo la mano de Dios, Él nos limpia de todo pecado. Y seamos una ofrenda para Dios, una ofrenda santa. Hemos estado hablando de 2 Corintios. Parece que la predicación no hace gran cosa, sobre todo cuando la águila no ha comido mucho tiempo y se ha crecido el pico tanto que no puede ya comer. Hay que estar picando la palabra constantemente para que
Cuando hay alimento podemos comerlo, pero si dejamos crecer el pico tan largo, ya no podemos comer. Y la predicación a veces no hace gran cosa cuando nos hemos cerrado contra la voz de Dios. Y ya llega el momento cuando uno es sordo, cuando le ha crecido tanto el pico que no puede ni comer si desea. 2 Corintios 7, versículo 17 del capítulo anterior nos da el contexto. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, vosotros seréis para mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas de que Dios quiere ser nuestro Padre espiritual, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Inmundicia de carne, inmundicia de espíritu. Y Dios dice, no toquéis lo inmundo. Aquí está hablando otra vez del Antiguo Testamento. El leproso estaba separado del campo, era inmundo. Un cuerpo muerto también era inmundo. No toquéis lo inmundo. Hoy en día el inmundo es el que está contaminado y contamina. Y yo te recibiré. Entonces tenemos que no solamente limpiar nuestros corazones, sino salir de la contaminación, separarnos y presentarnos a Dios una ofrenda limpia. ¿Qué son inmundicias de la carne? Tabaco, sexo fuera del matrimonio, alcohol o borracheras, cuando el alcohol te controla. Y todas las demás cosas sucias que se relacionan con el ser humano. Inmundicia de la carne. Inmundicia del espíritu. Más terrible, más profundo, más difícil porque no se ve. Celos, envidia, crítica, murmuración, que es una crítica de cobardes. Rebelión o rebeldía. Amarguras, no perdonar de corazón, guardar rencores, guardar enojos, malicia, buscar hacer daño, mentiras, engaños, decepción, todas estas cosas dañan el cuerpo de Cristo. Hablando de la insensibilidad, la Biblia dice que cuando tomemos la comunión, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 11:30 dice, al no discernir el cuerpo de Cristo, al no examinar nuestros propios corazones, al tomar la comunión sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Será el pan? ¿Será el vino? No creo. El cuerpo de Cristo, según la revelación de San Pablo, es la iglesia. Y si se puede comparar un pecado con el otro, que no se puede hacer, pero hacer daño a un miembro de la iglesia es mucho más serio que robar el banco o acostarse con la mujer de otro. Porque dice Jesucristo, no dijo, el que roba un banco mejor que le pone una piedra de molino al cuello que se tira al mar. No dijo eso. Pero dice, el que hace tropezar uno de estos pequeños que creen en mí, mejor que le atara una piedra de molino y que se echase en la profundidad de la mar. Más serio todavía que cualquier otro pecado. La Biblia dice en Mateo, capítulo 15, versículo 19, Mateo 15, 19, porque del corazón provienen malos pensamientos. ¿Lo hemos tenido? Hay algunos que han tenido malos pensamientos. Homicidios. No está hablando de matar a alguien, sino de sentir deseo que se muere. Adulterios, fornicaciones, robo, impulsado por la avaricia de coger lo que no es nuestro. Falsos testimonios. El chismoreo mentiroso es falso testimonio. Calumnias. Estas cosas son los que contaminan al hombre. Es la lepra. El pecado es la lepra, porque cuando uno habla de pecado, uno dice, sí, pecado, pero ¿qué es pecado? Pecado siempre lo tiene lo demás. Pero el Señor en estos días está hablando a la iglesia. Además de lo que no son de la iglesia,
Pero yo creo que si la iglesia estuviera limpia y pura, Dios iba a ir añadiendo a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Si no hay crecimiento, si no hay gloria, si no hay bendición, hay suciedad. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, habla de otra forma de contaminación. Hebreos 12, 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Significa que podemos llegar a un punto en que la gracia de Dios no nos llega. Que estemos fuera del alcance de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos estar fuera del alcance de la gracia de Dios? Aquí lo dice. Que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades para ti y por ella muchos sean contaminados. Vamos a ir profundizando en el texto en que hemos leído ya, de Números. Yo mirando en la concordancia, o mirándolo en el libro que estaba estudiando esta mañana, dice el escritor que Miriam, antes de hablar públicamente contra Moisés, su hermano, y no fue Miriam quien le sacó del agua, no fue Miriam que lo encontró en una cesta, no, ella era la hermana mayor. Yo tengo unas hermanas mayores, desgraciadamente todas son mayores, que yo he sido el último, entonces todos tenían derecho de dar, pero las hermanas mayores a veces se creen más de lo... Y Miriam le había cambiado los pañales a Moisés. Ella ha sido todo, ella... Y dice el escritor del libro que leí que antes de ella llegar al punto de hablar como habló, recuerda que dijo, versículo 2 en Números 12, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, ¿no ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. ¿Solamente este? ¿Y nosotros qué? ¿No tenemos la Biblia? ¿Y quién se cree? ¿Que es un Dios? Y lo bonito de esta Biblia es que está tan completa, dice, el Señor lo oyó. No tienes que decir, en el nombre de Jesucristo para que Dios te oye, es que Dios nos oye siempre, y el Señor lo oyó. Y dice el escritor que antes que ella llegara a ese punto de soltar la lengua, que tendría mucha amargura o envidia en su corazón. ¿Envidia de qué? Parecía que había algo con la mujer de Moisés. Buscaba ese punto que no era judía, que era una negrita. Pero según toda la Biblia no podemos encontrar nada que indicaba que la mujer de Moisés le dio ningún pie para tenerle envidia, pero tuvo envidia de ella. Entonces, al tener envidia de ella, o amargura, soltó la lengua. Y mira lo que pasó. Miriam tenía una posición bastante importante en la iglesia. Fue ella quien llevaba la alabanza del pueblo cuando salieron de Egipto. Y puede ser que se fue creyendo más de lo que era. No lo sé. Solamente sé lo que dice la palabra, que la gloria de Dios bajó. Y Dios dijo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¡Qué descarada eres! Y cuando se levantó la gloria de Dios, quedó blanca como la nieve. Y Aarón la miró y dice, Dios mío, parece una muerta. Señor, ten misericordia. Y llamó a su hermano Moisés, Señor, ten misericordia. Y Moisés, que era su hermana también, clamó, Señor, sánala. Y en muchas ocasiones veamos, aparentemente, que los seres humanos tenemos más compasión que Dios. Somos más cristianos que Jesucristo. Cristo se queda muy para atrás. Y si yo era San Pedro y cuando venía alguien a mentir públicamente cayera muerto, nos quedaríamos aquí, no sé, 4 gatos. ¿Cuánto quedaría que no han mentido? Pero Dios no solamente es un Dios justo, Dios santo, es un Dios de amor. Pero Él quiere una iglesia limpia a todo costo. Y lo que veo aquí es que Satanás sigue arrojando suciedad, arrojando de las bocas. Satanás que está en los corazones de personas enfermos emocionales o endemoniadas,
arrojando suciedad, ensuciando. Y tú no te das ni cuenta, oyes algo y enseguida sucia. Ten cuidado, porque dice la Biblia, comienza con los malos pensamientos en la cabeza. Y a veces no te das cuenta que tiene una mancha de lepra, porque será detrás de la oreja. Dice aquí una mosca detrás de la oreja. Yo digo una mancha blanca detrás de la oreja. Vete a casa esta noche y mira en el espejo, a ver. Diga, marido, mira detrás de mi oreja, a ver si tengo una mancha blanca. Porque la lepra comienza con una cosa pequeña y comienza en la cabeza, comienzan los pensamientos, ahí donde Satanás arroja su suciedad para contaminar el cuerpo. Y la bendición también comienza de la iglesia. Dios derramó su espíritu sobre la cabeza de Aarón y llegó hasta sus vestiduras, hasta sus sandalias. Y ella estaba contaminando incluso a su hermano Aarón. Yo no sé por qué se escapó y ella no. Pregúnteselo cuando llegas al cielo. Pero hay dos cosas en la Biblia que produce el furor de Dios. La ira de Dios viene por dos causas y las tenemos en nuestras iglesias. Primero es la idolatría. Y tú dices, mira, yo antes era idólatra. Yo tenía la Virgen de tal aquí, pero ya no. Pero yo creo que hay una idolatría todavía muy metido. Muy metido. ¿Sabe cuál es? Dígalo. Dinero. El dinero siempre primero es el dinero. Es un ídolo. Si tenemos que hacer algo, primeramente es lo que afecta el bolsillo. Y es la cosa que siempre enfurecía al Señor. No tendrás otros dioses delante de mí. Soy un Dios santo y celoso, hermanos. Ya es tiempo que entendemos que el Señor es el Señor de todo. Y la otra cosa que enfurecía mucho al Señor era la murmuración y la rebelión o rebeldía. Era el tiempo en que Dios dice que estaba tan cansado de las murmuraciones y juró que no iban a entrar en la tierra prometida. Yo creo que todos los capítulos están llenos de la misma cosa. Dios dice, estoy harto ya. Que dice que Dios no quiere la murmuración contra sus siervos. Ahora vamos a la rebelión de Coré. Número 16, versículo 3. Notamos que la historia de la raza humana no ha cambiado en nada. Desde los primeros siglos había rebelión contra autoridad. No hay nada nuevo. Dios ha mandado profetas y santos y lo han crucificado, lo han quemado o lo han hablado mal de ellos. Uno dice, ¿qué tengo que hacer para que hablen mal de mí? Vivir santamente, hacer lo que Dios te manda y hablarán mal de ti. ¡Ay de ti cuando todos hablan bien! Bienaventurados sois cuando mintiendo te vituperan. Y en número 16, versículo 3, y se juntaran contra Moisés y Aarón y les dijeran, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Aquí entró la democracia hace muchos años. Todos somos santos. ¿Y vosotros quién se cree que son? ¿Por qué se levanta encima de la asamblea del Señor? Así que no era una rebelión solamente con Moisés. Moisés era un hombre muy humilde y muy manso y Dios se enfureció porque Miriam tuvo la vergüenza de hablar contra él. Pero aquí no era solamente contra Moisés. Había una lista muy grande de personas que Dios había establecido como líderes. Y aquí añade también Moisés y Aarón. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué? Cayó sobre su rostro delante de Dios porque sabía lo que venía. Dios, ten misericordia. Dios tenía en Moisés un siervo tan sensible que él sabía de antemano la mente de Dios, cómo Dios iba a actuar. Porque Dios reveló sus obras a Israel, pero sus caminos a Moisés. Y dijo, Dios mío, y cayó de rodillas, porque sabía dónde iba a terminar la cosa. Y habló Coré a todo su pueblo, su grupo, diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo. Y lo acercará así, aquel a quien él escoja, lo acercará así.
Ellos decían, todos tenemos la misma autoridad. Versículo 19, así reunió Coré toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión, y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Versículo 26, para ir corriendo. Y habló la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada de lo que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pueblo. Porque Dios iba a destruirlos todo, y Moisés intervino y dijo, no todos, sino vamos a separar los que son responsables. Versículo 28. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas cosas y que no es iniciativa mía. 41. Pero el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Yo he saltado cuando la tierra abrió y les tragó a todos. Les tragó. Pero versículo 41, al día siguiente de que Dios abrió la tierra y le tragaran, día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón otra vez. Parece que es una enfermedad tan arraigada, diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Dios tomó una decisión, Dios puso disciplina, y aún así, aún por las señales tan claras que Dios estaba con Moisés, siguen diciendo, mira, las has matado, pobrecitos. Y entonces, versículo 45, Dios dice, voy a acabar con todos ya. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y toma el incienso porque la plaga ha salido, y comenzó una gran plaga entre el pueblo. Y murieron 14,700, sin contar los que murieran por causa de Coré. ¿Todo esto para qué? Para mostrarle cómo es Dios. Para mostrarle que Dios no se ha convertido en cristiano. Sí tenemos una forma distinta de acercarnos a Él, no por Moisés, sino por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Pero los pecados que antes fueron juzgados en esta forma, hoy en día juzgados más terriblemente. Dice San Pablo que cuando comemos la comunión sin discernir el cuerpo de Cristo, Dios castiga y algunos se enferman, y luego dicen, y otros se han muerto. No sé si se refería a muerte natural o muerte espiritual, o las dos cosas. Pero si es la muerte espiritual, una persona puede estar viniendo a los cultos y escuchando y cantando y batiendo la mano y estar muerto interior. El Espíritu Santo la ha dejado. Y más terrible ahora, porque nosotros no sabemos hasta que estamos en la presencia de Dios. Y seremos juzgados delante del Señor en aquel tiempo. El Antiguo Testamento se juzgaron rápidamente, pero ¿y si tú cargas con esta amargura y esta envidia y estos malos pensamientos hasta tu muerte? ¿Y qué? Mejor que se arregla ahora. No tenemos Moisés que intercede, pero tenemos a Jesús a la diestra de Dios Padre. Pero Dios quiere las mismas cosas. No quiere un sacrificio de un cordero, pero quiere que rasgamos nuestros corazones, que sintamos profundamente lo que está pasando, que reconocemos que hay dos cosas que producen la ira de Dios, y una es la idolatría, tener algo delante de Él, y la otra es la rebeldía y la murmuración. Y yo espero que estos mensajes que Dios está dando corren por el país entero, corren por la tierra, porque la obra de Dios está sufriendo donde quiera que hay un grupo reunido. Estas situaciones se repiten una y otra vez. La misma cosa, solamente por ti habla Dios. Y todo el pueblo somos santos, ¿qué derecho tiene de ponerte encima de nosotros? Ese es el problema del Antiguo Testamento, el problema del Nuevo, el problema hasta el final, el problema antes de la tierra. Cuando Lucifer dijo, yo voy a ascender, ¿quién se cree que es Dios? Yo voy a ser Dios también. Y terminará en esa terrible guerra de Armagedón, cuando los dos ejércitos estarán
uno enfrente al otro, y nuestro gran capitán vendrá a luchar por la justicia. Y yo quiero tomar su lado, y yo quiero estar al lado de Dios. Pasa lo que pasa. Aleluya. Dios quiere limpieza, quiere que gritemos inmundo, quiere que hay confesión de pecado, quiere que hay restauración de lo robado, de robar la dignidad, de robar el nombre de una persona, de robar la credibilidad de esa persona. Y donde quiera que haya este problema, la solución es el mismo. Amén. La solución es el mismo, arrepentimiento, no hay otro camino. Anoche Dios habló tan claro. Gloria al Señor. Yo me sentí como cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. El Señor me renovó, me quebrantó. Aleluya. Pero había otros que han quedado más secos que un árbol muerto. El pico le ha crecido tanto que no pueden comer. No sé si hay esperanza por ti o no. Arréglalo con Dios. Pero la Biblia dice, temible cosa es caer en manos de Dios vivo. Los evangélicos tenemos costumbre de decir, nuestro Dios no es un Dios muerto de yeso, es un Dios vivo. Pero a la otra parte, temible cosa caer en manos de Dios vivo. Yo prefiero juzgarme ahora mismo, porque si nos juzgáramos a nosotros mismos no seremos juzgados, esa es la gloria. Y tenemos un abogado, no que defienda nuestro pecado. Ahí está el problema, la gente quiere defender su pecado. No que defiende nuestro pecado, el abogado nuestro no va a defender nuestro pecado. Va a decir, es verdad, es pecador, pero se ha arrepentido y está clamando por mi sangre. Si tú te defiendes tu pecado, no hay esperanza. Pero si dice, abogado, me tiro sobre la misericordia del corte. Jesús dice al Padre, Padre, mira, la sangre mía derramada por ellos. Limpia, limpia, limpia. Él está intercediendo por ti. Intercediendo por mí. Como intercedió por Pedro cuando cayó. Y gracias a Dios volvió. Pero lloró amargamente esa noche. Fíjese. Mirándolo bien nosotros, hermanos. Hablamos de Saúl. El pecado de Saúl no era tan grave como muchos pecados que se cometen en las iglesias. Solamente hizo las cosas medias. El pecado de Miriam no era un pecado más grande de lo que se comete todos los días en nuestra iglesia. Diciendo, el pastor, ¿quién se cree que es? Es así. El pecado de Coré no es más grande que se comete todos los días. Que dice, Dios habla con todos nosotros, no tiene que ser tú especial. Es un pecado diario, nacional, mundial. Y Dios está esperando un pueblo que ama la santidad, un pueblo que quiere edificar los muros de Jerusalén, no derrumbarlas. Hombres y mujeres que quieren cerrar la brecha para que no haya ataques contra el pueblo de Dios y que no tomemos el lado de Satanás, sino tomemos el lado de Jesucristo, nuestro abogado. Él es tan bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote, no Moisés. Era un gran hombre de Dios, pero tenemos uno más grande que Moisés. Moisés intercedió, Dios no le destruye. Borra mi nombre de tu libro antes de destruirles. Y Jesucristo ahora está intercediendo para que la ira de Dios no caiga. Pero Dios sigue siendo justo. No se ha cambiado. Dios no se ha hecho cristiano. Dios es Dios. Que lo entiende qué quiere decir. Solamente por Jesucristo tenemos misericordia cuando no lo merecemos. Y yo me siento tan feliz cuando el Señor me limpia por su sangre. Me siento más feliz llorando que riendo. ¿Te sientes igual? Más feliz llorando que riendo. Que soy un complejado, no sé. Pero cuando Dios quebranta mi corazón y quita el pico y puedo ir comiendo, qué gloria, ¿verdad? ¿Cómo está el pico vuestro? ¿Han podido comer o es tan larga que no entra nada? Yo creo que hemos estado comiendo, ¿verdad?
y saldremos con un temor de Dios. Y la palabra mismo nos ha limpiado. Yo espero que sí. Pero de todo modo, háblele al Señor. Si tiene que gritar inmundo, grite inmundo. Pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que gritar, soy inmundo si es necesario. Para que Dios limpie su iglesia. ¿Quieres una iglesia limpia? ¿Quieres que quitamos la carne de una vez? Que esto no sea una carnicería, que eso es una iglesia. Una iglesia santa, una iglesia limpia. Una novia blanca, pura. Una iglesia sin mancha de lepra, sin mancha de rebeldía. Yo espero que Dios nos habla en esa forma. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, aprovecha esta oportunidad de limpiar tu corazón en su presencia. No espera otro día. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los que quieren quedar limpios, más blanca que la nieve, tiene que ser solamente como hizo Pedro cuando se estaba ahogando. Dijo, Señor, sálvame. Dígalo, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Rasgo mi corazón, Señor. Dame arrepentimiento. No quita de mí tu Santo Espíritu. Estoy dispuesto a gritar en voz alta que soy inmundo. No me importa la vergüenza, yo quiero ser limpio, Señor. Vamos a ofrecernos un sacrificio vivo al Señor. Aleluya. Denos palabra de arrepentimiento, Señor. Solamente tú puedes producir lo que tú necesitas para que seamos aceptables. Espíritu Santo, derrama la convicción de pecado, Señor, que salga fuego en el nombre de Jesucristo. Que salga fuego de tu altar en el nombre de Cristo y que quema la escoria. Manda tu fuego, tu era, Señor, limpiando el trigo. Que seamos una ofrenda al Señor limpio de contaminación.